Hola alumnos, ¿cómo están? En este video vamos a ver el tema de mitología, vamos a realizar el apunte. Entonces, lo que les pido es que conforme ven el video tengan a la mano su cuaderno de apuntes y yo les voy a dar algunos momentos para que vayan pausando y puedan ustedes copiar. La idea es que mientras copian el apunte vayan escuchando mi explicación. Entonces ya habíamos comenzado con este apunte, un grupo más adelantado que otro, no importa, aún así lo voy a explicar desde el comienzo para que en un solo video quede todo lo que necesitan saber acerca de este tema. Entonces vamos a definir dos conceptos. Primero vamos a hablar de mito. Vamos a reforzar algunas de las características principales de un relato para que lo podamos considerar como un mito. Después vamos a hablar de la mitología, qué es, cuál es la relación entre estos dos conceptos de mito y mitología. Y por último vamos a ver la relación entre los mitos, los ritos o rituales y las creencias de un pueblo. Ok, entonces de mito, ya habíamos dicho que la definición es que de un mito es que es un relato sobre una creencia valiosa, relato porque es una historia, creencia valiosa porque es algo que le importa a dichas comunidades, algo en lo que creen y que para ellos es valioso para definirse pues a partir de una identidad cultural, etcétera. Para una comunidad puede ser un pueblo pequeño, puede ser ya toda una civilización que la conserva y que la transmite. Uh-huh. Entonces, estos son como los dos mecanismos. Conservarlo como, pues justo a partir de la transmisión o quizás más adelante a partir de la escritura. El mito es la primera forma de relato verbal. Esto quiere decir que usamos el lenguaje y al comienzo al menos no es lenguaje escrito, sino oral. Se cuenta hablándolo, contándolo. Surge por la necesidad de explicar y dar sentido al origen del mundo y sus fenómenos. Ya habíamos visto que el mito es una forma del relato que sirve para ordenar y para darle sentido a el mundo que rodea a los pueblos que crean esos mitos. Entonces, en vez de vivir en el misterio, ellos a partir de lo que observan empiezan a generar estas historias que le dan un sentido y un propósito a sus vidas en ese mundo y a todo lo que pasa a su alrededor. Entonces dan sentido, es decir, explican el origen del mundo, este es un tipo de mito muy importante, el del origen del mundo, pero también el de sus fenómenos. El origen del mundo también se imaginaba en el final del mundo, cuándo tiene que terminar, los límites del mundo, la creación del mundo y de todas las criaturas que viven en ese mundo o en ese universo. A partir de historias que involucran, y aquí hay otra característica, dioses, semidioses, criaturas mitológicas, héroes y fuerzas naturales. Por ejemplo, los 4 elementos son muy importantes también en la mitología, elementos comunes de los mitos de culturas muy diferentes, tanto de Oriente como de Occidente. Porque esta es otra característica importante, porque como vamos a ver, los mitos tienen un contenido simbólico que se manifiesta a partir de justo este tipo de criaturas que aparecen, ¿no? También hay seres humanos, pero siempre son los primeros seres humanos o algún personaje especial, algún héroe, criaturas que no, pues que mezclan, ¿no? Características quizás de animales reales, pero con algún ser humano, por ejemplo, alguna mezcla. Entonces tienen esta parte como fantasiosa o de irrealidad o de mezcla de la realidad con algo más allá, algo divino, por ejemplo. Entonces por eso les puse aquí, que es la representación del entorno y las creencias a partir de símbolos. Los mitos son un sistema de símbolos. Símbolo ya habíamos visto que es algo que representa más allá de lo que vemos a simple vista. Entonces los dioses, por ejemplo, en la mitología, no son solamente los personajes de una historia, sino que simbolizan todo un sistema de creencias de esos pueblos, como figuras. Por ejemplo, la diosa Atenea en la mitología griega, Atenea representa la sabiduría, entre otras cualidades. Entonces funciona como un símbolo de sabiduría dentro de su mitología. Ok, bueno, ¿cómo es que surgen los mitos? ¿No? Ya habíamos hecho ese ejercicio de imaginación, de pensar que somos una comunidad, un pueblo que se reúne alrededor de una fogata en la noche y entonces observan
noche tras noche cómo se mueven las estrellas, o a lo largo de una temporada ven cómo al sembrar semillas crecen los sembradíos, cosechan, cómo hay estaciones, etcétera. A partir de esa observación del mundo y de lo que ellos se imaginan que le da sentido a todos esos fenómenos naturales que ellos ven, es que surge un mito. Entonces, un mito nace de la imaginación colectiva de un pueblo. Quizás un individuo es el primero en crear, en poner esa semillita de la historia, pero al contárselo a sus hijos y los hijos a los nietos, le van agregando, ¿no?, elementos también de su propia imaginación y van creando relatos cada vez más complejos y colectivos. Además, como ya habíamos mencionado, los mitos se transmiten de forma oral de generación en generación. Esto quiere decir que, uno, carecen de autor, ¿no? Es un relato mucho más antiguo, todavía ni siquiera existía, se concebía esta idea de un autor, entonces son colectivos, le pertenecen a una comunidad. Podemos hablar de la mitología griega, de la mitología china, de la mitología celta, pero no podemos hablar del mito de Juan Pérez, ¿no? No existe esa noción de autor. Y además, otra característica es que puede haber varias versiones de un mismo mito en una sola cultura, ¿no? Justamente porque se transmite de generación en generación, puede ser que haya varias versiones. Por ejemplo, en la mitología griega, de una sola historia hay muchísimas versiones diferentes y los estudiosos discuten a veces sobre cuál es la más veraz, etcétera, ¿no? Pero justo es porque tiene que ver con esa naturaleza oral o de transmisión a partir del lenguaje hablado al comienzo. Sí, y bueno, aquí les pongo una representación. Estas imágenes no las tienen ustedes que imprimir. Yo las agregué como por propósitos ilustrativos. Ustedes no las tienen que imprimir, con que tengan el texto es suficiente. Este dibujito sí lo pueden hacer ustedes. Bueno, entonces, en esta imagen analicemos lo que acabo de explicar, ¿no? Usualmente había una persona que se encargaba, que tenía esta responsabilidad importante de conservar, de memorizar y de transmitir a su pueblo estas historias que le daban sentido al universo. Entonces aquí tenemos una comunidad, varias personas, podemos ver personas de distintas edades, desde ancianos hasta niños, ¿no? Y bueno, esta persona que está contando el mito les está relatando algo. Me gusta el imaginario que hay atrás, porque ahí la luna, se ven las estrellas afuera de la carpa en la que están, ¿no? Y aquí estos personajes que representan todo eso que ellos ven, que son símbolos de sus creencias y de las explicaciones y de la forma en la que ellos entienden al mundo y de todo lo que les rodea. Bueno, entonces ahora ya que tenemos estas bases del concepto de mito, pueden ponerle pausa y copiar el apunte. Ok, bueno, ahora, otra característica que tiene que ver justo con la idea de las criaturas mitológicas o los dioses. El mito es un relato asombroso. Esto quiere decir que tiene elementos mágicos, fantásticos, maravillosos, etc. ¿Por qué? Porque cuenta eventos extrahumanos. Extra quiere decir fuera, fuera de lo humano, más allá de lo humano. Claro que puede tener personajes humanos, pero los relatos míticos van más allá de la lógica y de la experiencia humanas. ¿Sí? No, los mitos no hablan de un tiempo histórico, hablan de un tiempo antes de, incluso aunque estemos hablando de pueblos muy, muy antiguos que contaban estas imágenes de pueblos hace miles de años, lo que ellos contaban se supone que para ellos había pasado también hace miles y millones de años. Ellos entienden los mitos como algo que va más allá de su mortalidad, algo divino, algo sagrado, que tiene que ver con justo los dioses, con su religión, con todo lo que explica el mundo en su origen, ¿no? O el fin del mundo, quizás, en millones de años más adelante del tiempo en el que ellos viven. Entonces, por eso son relatos asombrosos. Y bueno, aquí una prueba de ello son la variedad de criaturas mitológicas. Esto es específicamente de la mitología griega y romana, ¿no? Les puse un ejemplo, pero hay infinidad de criaturas mitológicas. Bueno, esta es China, ¿no? Por ejemplo. Pero hay infinidad de criaturas mitológicas de muchas culturas diferentes. Ahora, aunque son asombrosos, los mitos son considerados como verdaderos. Esto ya lo habíamos discutido, que hay esa
quizás confusión de pensar en el mito como pura fantasía, si lo contraponemos con la leyenda, ¿no? El mito como una mentira, y lo usamos de hecho ahora la palabra mito un poco como sinónimo de mentira, mientras que la leyenda sí está basada en acontecimientos reales. Pero es que el mito va mucho más allá de la discusión de si realmente pasó o no. Eso no es lo que importa. Lo que importa es que los mitos son considerados como verdaderos por los pueblos porque son creencias sagradas. Entonces no se cuestiona su veracidad, sino que se toma como una creencia que justo forma parte de la cultura y de la colectividad de los pueblos que los relatan. Bueno, entonces copien estas características. De nuevo, esta imagen no la tienen que tener en su cuaderno. Ustedes si quieren copiar para adornar el apunte, está bien, pero no es necesario. Bueno, ahora vamos con el concepto de mitología. La mitología es el conjunto de mitos. Esa es su definición. Un mito es un relato. Mitología es el conjunto de todos los relatos de un pueblo. Entonces, si hablamos de mitología japonesa, hablamos de todos los mitos del pueblo japonés. Mitología maya, de todos los mitos de los mayas. Entonces, como una colección o un conjunto de creencias y explicaciones, ¿no? Porque ya habíamos visto que los mitos son creencias y explicaciones puestas en la forma de un relato. La mitología representa la cosmovisión de un pueblo y este concepto es súper importante. Vamos a analizarlo. ¿Qué quiere decir cosmovisión? Cosmo viene de universo. Eso quiere decir esta parte de la palabra. Y visión es la forma de ver. Si juntamos estos dos elementos, tenemos que la definición de cosmovisión es la manera en la que una comunidad, puede ser, ya dijimos, un pueblo, una civilización, etcétera, con creencias comunes, sí tienen que tener una misma manera de ver al mundo, ve, entiende y explica todo lo que los rodea. Entonces, la cosmovisión es la manera en la que un pueblo ve, entiende y explica al mundo y al universo. Es el sistema de creencias a partir de las cuales ellos explican y le dan sentido a su existencia y a todo lo que existe junto con ellos. Entonces, los mitos, relacionándolo con el concepto de mitología y de cosmovisión, son una forma de narrar dicha cosmovisión. Los mitos son la forma de relato para explicar la cosmovisión y entonces en ese sentido los mitos también tenían una función didáctica de enseñanza. Se utilizaban estas historias para enseñar al pueblo, volvamos a esta imagen, en este caso estos niños, se utilizan los mitos para enseñar cuáles son las creencias valiosas, esa cosmovisión de un pueblo. Y en ese sentido los mitos son muy importantes para crear este sentido comunitario o de identidad. Lo que te importa, lo que le importa a los que forman parte de tu familia o de comunidad y lo que importa para entender aquel mundo que los rodea. Bueno, aquí les puse una imagen, un ejemplo, de nuevo, no tienen que copiarla, de la cosmovisión maya, ¿no? Entonces, ellos entendían, aunque quizás no conocieran todo el mundo, ¿no? Entendían como esta pirámide, ¿no? Como el centro de su universo, y entonces el mundo se divide en distintas secciones con los elementos representados. Hay un cielo, hay un inframundo, y todo esto crea un sistema a partir del cual se desarrolla la vida. Y todos estos elementos básicos, que bueno, yo no los puedo explicar cada uno, es un sistema muy complejo, para ellos le da explicación a absolutamente todo lo que pasa. Las temporadas del año, por ejemplo, por qué a veces hay lluvia, por qué a veces hay sequía, por qué hacemos rituales, por qué hacemos quizás ciertos sacrificios para preservar este universo que nos da vida y a partir del cual le damos nosotros la vida como para preservarlo. Bueno, y cada pueblo tiene, bueno, me gustó esta imagen porque representa mucho la idea de cosmos, ¿no? El universo es como el mundo entero, cómo lo ven todo, desde el cielo hasta lo subterráneo, el agua, la tierra, etcétera. Pero cada pueblo, no solamente los mayas, tienen un sistema similar de entendimiento del universo a partir de elementos básicos, algunos elementos básicos de los cuales surge todo. Bueno,
Entonces copien el concepto de mitología. Bien. Y ahora veamos la idea de mito, rito y creencia. Rito o ritual, son sinónimos. Entonces, aquí lo que me interesa es que entiendan cuál es la relación entre los mitos o la mitología, los rituales y las creencias. Los mitos se relacionan con las creencias o religiones y rituales de las culturas a las que pertenecen o de las civilizaciones. Hablo de creencias o de religiones porque depende, quizás si estamos hablando de comunidades humanas muy antiguas, previo a la idea de una cultura o civilización, no habría como tal una religión, sino más bien un conjunto de creencias, ¿no? O podríamos quizás hablar de religiones politeístas. Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Qué es una religión? Una religión es un conjunto, una creencia o un conjunto de creencias, ¿no? Creer, por ejemplo, en un dios, creer en un conjunto de dioses, creer en un tipo de sistema de relación entre los seres humanos y lo divino, ¿no? Muchas veces tiene que ver con eso, con ese vínculo entre los seres humanos y aquello que es divino, extrahumano, que va más allá. El mito, como ya hemos visto, es el relato que explica dicha creencia, ¿sí? Entonces aquí está este puente. La religión es la creencia en sí, la sustancia. El mito son los relatos a partir de los cuales contamos, narramos, explicamos dicha creencia. Y el ritual o rito sería la celebración y la representación del mito. Y por eso los rituales tienen un elemento teatral, algo que vamos a ver, ¿sí? Es como si el mito es la historia, el ritual sería como la obra de teatro de esa historia. No es solo una obra de teatro, claro que tiene algo, es muchísimo más sagrado e importante para un pueblo o una cultura, pero podemos establecer esa analogía para que lo entiendan bien. Bueno, vamos a ver un ejemplo, es más fácil con el ejemplo. Por ejemplo, religión, cristianismo. ¿Sí? Es un conjunto de creencias que están en la Biblia, ¿no? Y ahora, la Biblia en realidad son muchísimos relatos, entonces podemos hablar de la Biblia como un conjunto de mitos. Ojo, no mitos que quieran decir que sean falsos, ¿no? Son creencias valiosas para la religión del cristianismo, pero justo como un conjunto de relatos. Dentro de los muchos relatos de la Biblia, uno es la Última Cena. En la Última Cena, que aquí lo podemos ver, Jesús tiene como, está cenando, es la última cena que tiene con sus discípulos, es decir, con sus seguidores, y entonces él hace una repartición de pan y de vino. Y al hacer esa repartición, como cuenta la historia, él les dice que coman y beban de ese pan y de ese vino, porque ese pan es su cuerpo y el vino es su sangre. Bueno, esa es la historia. Tiene un significado muy profundo, pero en este momento es nada más para ejemplificar, ¿no? ¿Y el ritual cuál sería? Bueno, si alguno de ustedes o varios han ido alguna vez a una misa católica o cristiana, ¿no? En la misa, durante la misa en la iglesia, hay un momento que se llama la Eucaristía, que es cuando todos se paran y van a comulgar, ¿sí? ¿Que comulgar qué es? Pues ese momento en el que quien está, el padre que está dando la misa, toma, él primero toma la hostia que representa el pan de la última cena, un poco de vino, y después reparte la hostia que representa el pan mojado en un poco de vino a los fieles que están escuchando la misa. Entonces, analicémoslo. Cristianismo es el conjunto de creencias. Uno de los mitos, de las historias, de los relatos que dan sentido al cristianismo es el momento en el que Jesús hace la repartición de ese pan y de ese vino entre sus discípulos, explicándoles que ese pan y ese vino son su cuerpo y su sangre, que es algo muy importante para entender el valor de esta historia. Y el ritual sería cuando en la misa se representa esta historia con el padre y los fieles haciendo lo mismo, ¿no? El padre repartiendo el pan y el vino, es decir, la sangre y el cuerpo de Cristo ante sus fieles. Bueno, ¿cómo lo ven? Espero interesante, espero lo entiendan. Yo tampoco soy
bueno, no, hay muchos significados detrás de esta historia, ¿no? Pero lo que me interesa es que comprendan esta relación. Y bueno, les puse este ejemplo porque es sencillo y porque creo que muchos quizás pueden haber incluso experimentado esto, ¿no? Pero en muchas religiones hay rituales. Pensemos, este es un ejemplo muy bueno, y algo importante es que los rituales, sin el mito, sin el relato que explique el ritual, no tienen sentido. Pensemos, por ejemplo, en los mexicas, cuando llegaron los conquistadores, ¿no? Y las crónicas de los conquistadores acerca de los sacrificios que realizaban. Bueno, pues los conquistadores, los españoles, no tenían idea de la religión y de las creencias que le daban sentido e identidad a los pueblos prehispánicos en México, ¿no? Y entonces ellos llegan y se percatan de estos sacrificios y muchos lo califican, algunos no, pero muchos sí lo calificaron como algo salvaje, ¿no? Como una muestra más de la necesidad de evangelizar, de llevar la religión, el catolicismo a estos pueblos indígenas. ¿Por qué lo vieron ellos como algo salvaje? Bueno, porque ellos tenían otra religión, tenían otro sistema de creencias y no eran capaces de ver o entender que esos sacrificios humanos eran parte justamente de la cosmovisión, ¿no? Que formaban parte de un sistema de creencias que para ellos, incluso para quizás los quienes eran sacrificados, tenían sentido, ¿no? Tenía un sentido porque era valioso y formaba parte de sus creencias, ¿no? Y era algo, por lo tanto, verdadero. Uh-huh. Entonces, eso es muy importante, que los rituales de los pueblos, de las culturas, de las civilizaciones, de las religiones, etcétera, muchas veces son representación o encuentran su base, su explicación en los mitos, en aquellos grandes relatos que sirven para explicar las creencias valiosas de los distintos pueblos y culturas del mundo. Bueno, entonces, por si no pudieron copiar esto, aquí hagan pausa y cópienlo. Y lo mismo con esto. Pausa y copiarlo. Bueno, espero estén disfrutando de este tema y que hayan comprendido el contenido de el video. Si no, me pueden hacer cualquier pregunta en la clase cuando nos veamos presencialmente o también en los comentarios de este video y los voy recopilando y resolviendo. Adiós.